tenemos un tema muy interesante, y es una idea, es una doctrina, una enseñanza que se encuentra en la Biblia, la que estaremos hablando el día de hoy, y es muy importante, muchachos. Fíjense que el mundo no se ve lindo, no se ve bien ahorita. Hay muchas cosas muy negativas sucediendo. Hay mucha inestabilidad en las naciones. eh, Economías están colapsando, gente está cerrando negocios, gente está sin empleo, gente está enferma, en fin, han pasado muchas cosas en este último año en el que hemos estado. Y la verdad que para uno poder sobrevivir, para uno no nada más sobrevivir, sino para uno poder vivir bien, necesitamos vivir con esperanza. Entonces tengo un mensaje para ustedes muy especial el día de hoy. Hemos estado hablando acerca de sanidad en la iglesia, pero el día de hoy quiero ir en una dirección un poquito diferente. ¿Ok? Este tema que tengo para ustedes se llama ¿qué es el rapto de la iglesia? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Muchachos, quiero decirles que en el futuro se avecina un periodo de tiempo muy difícil. ¿Okay? Es un periodo que la Biblia menciona que es una semana, pero en años, o sea que son 7 años. Es un tiempo donde va a haber colapsos económicos, donde va a haber guerras, donde va a haber terremotos, donde van a caer asteroides o meteoritos o cosas así, astros van a caer en esa tierra y van a destruir un montón de cosas, van a contaminar el agua en los mares. Todo eso lo encuentras en la Biblia, principalmente en el libro de Apocalipsis. Entonces, este mensaje a lo mejor se escucha algo apocalíptico y es porque sí lo es. Es un mensaje para el final de los tiempos, muchachos. No estamos al inicio, nos encontramos al mero final. No es lo último, pero estamos ya casi en los últimos tiempos, ¿ok? Si el Señor Jesús va a llegar a medianoche, por así decirlo, yo creo que son como las 11:58 o las 11:59. Estamos muy cerca. Y fíjense que la Biblia habla que hay una bendición especial para aquellas personas que esperan la venida del Señor Jesucristo, que esperan su regreso. En el libro de Hechos capítulo 1, cuando los discípulos estaban afuera de Jerusalén con el Señor y de pronto el Señor les termina de dar las últimas instrucciones y les dice, oigan, espérense aquí en Jerusalén y reciban la promesa del Espíritu Santo. Y en ese momento el Señor Jesús empieza a ascender al cielo y de pronto unas nubes esconden al Señor Jesús de los ojos de estos apóstoles y ellos están allá mirando al cielo cuando ya no lo pudieron ver, solamente veían las nubes blancas, cuando de pronto se aparecen dos ángeles que parecían hombres, tenían apariencia de hombres y les dicen, varones galileos, ¿por qué están ustedes mirando al cielo? Aquel Jesús que ustedes vieron que se ha ido, así regresará de la misma manera. Entonces, va a haber un día, muchachos, en el que el Señor Jesús va a regresar por su iglesia y va a haber otro día también donde Él va a regresar y va a pisar esta tierra una vez más por segunda vez. Ahora, quiero que leamos las escrituras, quiero que vayan conmigo, libro de Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. Primera de Tesalonicenses 1, verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Okay? En el futuro, muchachos, hay un periodo, el periodo más difícil de toda la historia de la humanidad, que se llama el periodo de la gran tribulación. También se llama el tiempo de la ira. Quiero que sepas que no es el tiempo del juicio de Dios, es el tiempo que se llama la ira de Dios. Es cuando Dios, muchachos, toda aquella gente que se burló de Dios, todos los que rechazaron al Señor Jesucristo, todos los que siguen escupiendo en el rostro del Señor y del sacrificio que Él hizo por nosotros y que no quieren recibir la verdad, no reciben el amor de Dios, van a sufrir esto, van a quedarse, van a pasar durante este tiempo, van a pasar muchas cosas muy feas. La ira de Dios va a ser derramada en ese periodo de tiempo sobre el mundo. Ahora, quiero que estés tranquilo, quiero que estés calmada, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú amas al Señor,
tú no vas a pasar por estas cosas. Tú vas a ser librado de ese tiempo terrible de 7 años, ¿ok? Dice aquí que el Señor Jesucristo, dice, nos libra de la ira venidera. No significa, leyendo el contexto muchachos, la ira no significa aquí que nada más te libra de tu propio coraje. No, la ira venidera es la ira de Dios que va a venir, donde cosas terribles van a estar sucediendo, gente se va a enfermar, mucha gente va a morir, va a haber plagas, va a haber pestilencias. Déjame decirte, el COVID no es nada en comparación con las cosas que van a estar viniendo en el futuro, ¿ok? Ahora, el libro de Primera Tesalonicenses habla acerca de la venida del Señor. Todo tiene que ver con la venida del Señor. El libro de Primera Tesalonicenses, si te interesa leerlo, es un gran libro. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. 5:9 de Primera de Tesalonicenses. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la misma cosa, Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, muchachos, no es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por ese periodo de 7 años que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel y todo eso, donde la gente va a estar sufriendo demasiado. Va a ser un tiempo donde la ira de Dios es derramada. Ahora, quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis 6, verso 15. Apocalipsis 6, verso 15. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, fíjate, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muchachos, estos 2000 años que hemos tenido después de la primera venida del Señor Jesucristo, cuando Él vino, pagó por nuestros pecados, es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición, es un tiempo que Dios nos ha permitido para ser salvos. Donde antes nada más había un pacto con el pueblo de Israel, ahora Dios abrió la puerta para que nosotros como gentiles podamos entrar a la vida eterna, podamos ser parte del pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con la gente del pueblo de Israel. Nosotros no éramos escogidos por Él, Dios había escogido al pueblo de Israel primero, pero Dios en su misericordia, en su amor por todo el mundo, abrió la puerta ancha para nosotros, para que pudiéramos entrar, todos nosotros los gentiles. Entonces, pero va a llegar un tiempo en el que este tiempo se va a acabar esta dispensación de este tiempo, se va a acabar el tiempo de la gracia, se va a acabar esta temporada que Dios nos está dando para que seamos salvos, y va a empezar un tiempo muy crítico, muy difícil, donde sucederá lo que se llama la ira de Dios o la ira del Cordero, ¿ok? Que les estaba diciendo, son 7 años donde parece que los primeros 3 años y medio no sucede nada, pero luego después llega este gran personaje, este gran político que la gente va a admirar muchísimo, la gente lo va a amar. La Biblia lo llama el anticristo, lo llama el hombre de perdición, lo llama el asirio, lo llama el inicuo, tiene varios nombres, pero es una persona que viene y dice que su advenimiento es por obra de Satanás, y dice que tiene señales y milagros y maravillas engañosas, ¿sí? Entonces este es un tiempo que vemos, puedo ver cosas, muchachos, en este mundo, cómo este mundo está apuntando hacia allá. Este mundo está apuntando hacia tener una sola economía, tener un nuevo orden mundial, tener quebrar las economías de los países para tener solamente una, controlar a la población. Veo muchas cosas sucediendo. Este mensaje no es un mensaje de tristeza ni de condenación ni para que te sientas mal. Quédate conmigo hasta el final y vas a ver lo que vamos a estar viendo. Entonces, a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, se muestra este personaje llamado el anticristo. Algunos dicen que va a ser musulmán, otros dicen que viene de otro lado, en fin, no sabemos aún hasta que sea revelado. El chiste es que los últimos 3 años y medio es cuando las copas de la ira de Dios son derramadas en este mundo.
y es donde la gente recibe el verdadero peso y la seriedad del pecado, muchachos. Creo que a veces nosotros pensamos, no, pues Cristo ya me perdonó, o tranquilo, puedo hacer cualquier cosa al cabo que Dios me perdona. No, fíjate que, y bueno, sí, la sangre del Señor Jesús nos perdona todo pecado, pero no podemos tomar estas cosas a la ligera porque es algo muy serio para Dios. Entonces, toda la gente que rechazó a Dios van a pasar por ese periodo de 7 años y déjame decirte, la segunda parte de esos 3 años y medio van a ser un tiempo de sufrimiento sumamente difícil. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que si no hubieran sido recortados esos días, dice que nadie hubiera sido salvo, nadie hubiera podido sobrevivir esos días. Entonces, quiero mostrarte que estos 7 años primero son de la ira de Dios. Ahora, déjame decirte que Dios, muchachos, el Señor Jesucristo está enamorado de su iglesia. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías tú de un novio, por ejemplo, que está a punto de casarse con una muchacha y él es el novio perfecto, es adinerado, es apuesto, es elegante, es bien parecido, es caballeroso, es responsable en todas las cosas. Y tú dices, wow, oye, este es el candidato perfecto. Pero que de pronto él viniera con la muchacha y le dijera, mira, me voy a casar contigo, pero primero te tengo que pasar por todos estos hombres que primero te van a tomar y te van a torturar, te van a golpear, van a abusar de ti y luego después ya me voy a casar contigo. Oye, pues tú qué pensarías de ese novio? ¿Dejarías que tu hija se casara con un muchacho de esos, que fuera así, por más bueno que fuera? La verdad es que no. O sea, tú dirías, oye, pues está loco, ¿qué es lo que le pasa? O sea, cómo va a poner a mi hija que atraviese por todas esas cosas malas y luego después casarse con ella? Muchachos, déjenme decirle que algunas personas creen que el Señor Jesús va a permitir que nosotros vivamos a través de todas estas cosas que van a pasar, pero hay un escape, hay una manera de salir de ahí. El Señor Jesús nos va a rescatar justo antes de esto. Este evento se llama el rapto de la iglesia. ¿Ok? Ahora, Colosenses 1, verso 5. Colosenses 1, verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjate, dice que hay una esperanza que está guardada para ti en los cielos. Muchachos, hay una esperanza para nosotros. No estamos perdidos, no estamos sin esperanza, no estamos... por eso es que el mensaje que tenemos aquí en Puerta del Cielo es un mensaje positivo, es un mensaje de que Dios es bueno, es un mensaje que Dios nos va a librar de tantas cosas. ¿Okay? No significa que aún así vivimos en un mundo imperfecto y nos toca pelear la buena batalla de la fe, nos toca sacar la casta, nos toca creerle a Dios y todo eso, pero Dios siempre nos libra de todas las cosas de una u otra manera. Ahora, esta escritura que vamos a leer es sumamente clave, sumamente clave. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 al 18. Esta es la escritura más clave que puedo ver acerca del rapto de la iglesia. Ahora, raptar normalmente se escucha como robar, ¿no? Como robarte a una persona, secuestrar a una persona, pero déjame decirte, el rapto de la iglesia, ahorita te lo voy a explicar, vamos a llegar a una palabra aquí, ¿de dónde salió la palabra rapto? La palabra rapto no se encuentra en la Biblia así nada más, pero ahorita te lo voy a mostrar. Primera Tesalonicenses 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate, dice, la gente que ha muerto en Cristo, muchachos, dice que no nos debemos de poner tristes por ellos. Dice que hay gente que no tiene esperanza y ellos son los que se ponen tristes. Pero, por ejemplo, si de pronto tu mamá o tu papá o tu hermano o alguien muy querido contigo muere en Cristo, dice que tú tienes una esperanza. Así que puede que a lo mejor los extrañes, puede que a lo mejor digas, cómo extraño a esta persona, era mi mejor amigo, era mi mejor amiga. Pero lo bueno es que hay una esperanza de que los vas a volver a ver. Muchachos, la muerte en Cristo es que simplemente no es dejar de existir, es simplemente cambiar de locación. ¿Ok?
es cambiar de locación. Esa es la muerte para el creyente, simplemente cambiar de locación. Dice verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, fíjate, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Varias cosas que quiero mencionar aquí. ¿Okay? Muchachos, dice aquí que lo primero que va a pasar es que dice que el Señor va a venir por nosotros y dice que va a haber varias cosas. Verso 16 dice que va a venir el Señor con voz de mando, con voz de arcángel. Un arcángel va a dar una alta voz, va a haber la trompeta de Dios. Probablemente va a ser como un shofar, como esos los que tocan los hebreos. Y dice que el Señor descenderá al cielo. Y fíjate lo que sucede. Cuando el Señor Jesús viene en este evento que se llama el rapto de la iglesia, Él no viene hasta la tierra, muchachos, sino que se queda en las nubes. ¿Ok? Y en ese momento los muertos en Cristo se empiezan a abrir las tumbas de los santos, de los muertos, los muertos, la gente que murió en Cristo, y empiezan a resucitar. Oye, Dios les da un nuevo cuerpo, empiezan a resucitar, y luego los que estemos vivos en ese momento, si tú, a lo mejor nos toca ahorita, mientras que tenemos 30, 40, a lo mejor nos toca ya cuando tengamos 80, no sé, pero dice que los que estemos vivos en ese momento, dice, los que hayamos quedado, verso 17, seremos, y esta es la clave, arrebatados, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados, muchachos, está en griego, y luego después tradujeron la Biblia del griego al latín, y la palabra en latín es la palabra, creo que se pronuncia como rapturo o algo así. De ahí es de donde se saca la palabra hispana, la palabra en español del rapto, ¿ok? Pero es una traducción de esta palabra que es arrebatados. En ese momento, o sea, se despiertan, son resucitados los muertos en Cristo y se unen con el Señor, y en ese momento nosotros que estamos en vida no morimos, sino que somos arrebatados y somos llevados a las nubes con el Señor. Dice, para recibir al Señor, fíjate, no en la tierra, o sea, Él no viene a tocar la tierra. Esa es la segunda venida. El rapto de la iglesia es antes de la segunda venida de Cristo, ¿ok? El rapto de la iglesia es antes de los 7 años de tribulación. Antes de los 7 años, cuando la ira de Dios es derramada aquí, este es tu boleto de salida. Este es tu tiquete para ir directamente al cielo. Se llama el rapto de la iglesia. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que llegas allá, déjame decirte, estás completamente a salvo. Ya nadie te va a poder arrancar de él, no te va a poder jalar nadie. Y dice aquí, verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Muchachos, si yo les dijera a ustedes, ¿saben qué? Todos nosotros vamos a prepararnos porque vamos a tener que pasar por la tribulación. Oye, pues honestamente, ¿qué aliento, qué ánimo te voy a dar con esas palabras? ¿Qué esperanza te voy a dar? Sabiendo que tus hijos, que tus nietos, sabiendo que tu familia, tus hermanitos, o sea, van a pasar por un tiempo así de terrible, pues ¿qué aliento te va a dar? ¿Qué esperanza? Pero si yo te predico del rapto de la iglesia y te digo, ¿sabes qué? Vas a poder escapar todas estas cosas. Esas son buenas palabras. Eso es palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que te dan esperanza, que gracias a Dios no vamos a tener que pasar por ese tiempo tan horrible. Y déjame decirte que en ese tiempo eh, los cristianos que se hayan quedado, los cristianos, porque ahorita voy a entrar un poquito más adelante en algo, en un tema algo importante, pero la gente que no le creyó a Dios, la gente, eh, va a haber algunos creyentes que se queden durante ese tiempo porque no estaban, sus corazones no estaban ardiendo por Dios, no estaban amando a Dios de todo corazón.
vivían como el mundo, disfrutaban más al mundo que las cosas de Dios. Sí, tenían el nombre de cristiano, pero en realidad su corazón no estaba con Dios. Entonces va a haber algunas personas que se van a perder este evento del rapto de la iglesia. Y lo sé porque la Biblia dice que hay algunos creyentes, va a haber creyentes durante la tribulación, y dice que a la bestia, al anticristo, dice que le es dado poder para vencer a los santos que estén durante ese tiempo. O sea, va a haber gente que va a recibir a Cristo en ese tiempo, pero va a ser un tiempo tan difícil que van a andar persiguiendo cristianos por diestra y siniestra. O sea, los creyentes que se hayan quedado o los nuevos creyentes, los que se conviertan durante ese periodo de 7 años, van a tener que irse a vivir al monte, o sea, porque no van a poder comprar y vender, porque recuerda que el anticristo les dice que tienen que ponerse una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar y vender. La vida va a ser casi imposible, muchachos. O sea, la gente va a tener que irse a vivir al monte y todo eso para que no los puedan perseguir. Sumamente difícil. Tú no quieres estar aquí, tú quieres vivir una vida con el Señor Jesús, amarlo de todo corazón y escapar esto. Y déjame decirte, aquí está la salida, de eso es lo que estamos hablando, se llama el rapto de la iglesia. Ahora, ¿qué más va a pasar ahí? Primera de Corintios 15, verso 51. Primera de Corintios 15, verso 51. Dice, he aquí, dice el apóstol Pablo, les digo un misterio, fíjate, este es un misterio. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a, muchas veces la frase esta de dormir en el Nuevo Testamento la usan cuando los creyentes mueren en Cristo, cuando la gente muere siendo creyente. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, dice, pero todos nosotros, todos los creyentes seremos transformados. O sea, tanto los que ya están muertos, tu abuelita que era cristiana, tu abuelito que era pastor, o sea, toda esa gente dice que tanto ellos como nosotros, los que estemos en vida, dice que seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Fíjate, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes qué escuché? Escuché que un abrir y cerrar de ojos es una 64ava parte de un segundo. 64ava parte de un segundo. Espero que esté pronunciando bien esa palabra. Es como si partieras un segundo en 64 pedacitos. Un pedacito de esos es un abrir y cerrar de ojos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, va a haber una trompeta que va a estar sonando. eh, y les digo, algunas personas dicen que es el festival de las trompetas que hacen los judíos. No sabemos el día ni la hora, ¿no? Porque esa fiesta dura 2 días, entonces no sabemos qué día va a ser exactamente, pero podemos saber las temporadas y sabemos que estamos más cerca ahora. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muchachos, les voy a decir algo, nuestros cuerpos serán revestidos de inmortalidad. Ahorita nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo se agota, se pone exhausto si trabajas mucho, si te desvelas, al día siguiente andas cansada, haces ejercicio y sudas muchísimo, pero Dios tiene un cuerpo para nosotros que llama un cuerpo incorruptible, lo llama un cuerpo espiritual también. Entonces, esta es una gran esperanza que tenemos, muchachos, en Cristo, que por más difíciles que se pongan las cosas en este mundo, por más feas que se pongan, nosotros estamos aquí y estamos refrenando la maldad en este mundo. Nosotros somos los que contendemos con el mal, nosotros somos el ejército de Dios, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la luz del mundo que alumbra y quita las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra que hace que este mundo no se esté pudriendo. El momento en que nosotros somos quitados y somos arrebatados, el momento en el que nosotros somos llevados en ese rapto, este mundo se va a pudrir. La gente no sabe lo que tiene en nosotros. La gente
critica a los creyentes. La gente cree que vivimos puras fábulas y puras cosas que nada que ver, que no existen, pero no saben lo que tienen en nosotros. Déjame poner mi teléfono aquí ok, en silencio. Ahora, quiero que vayas, y este es mi último pasaje que vamos a estar leyendo, Mateo 25, verso 1. Mateo 25, verso 1. Es un pasaje que se llama las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas o 5 tontas. Las tontas, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan mejor a los que venden y compran para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me acuerdo cuando era niño, creo que tenía como unos 7 años, 8 años, una cosa así. Salió una película que se llamaba como Ladrón en la Noche, y era una película americana acerca del rapto y todo eso. Y se trata de que la película empieza así, que hay varias parejas de amigos, ¿no? Como de jovencitos, veintitantos años. Y y donde, por ejemplo, el esposo era creyente en Cristo y la esposa no creía nada. Entonces, están así, nada más de repente, y en la mañana se despierta la esposa, la muchacha, tiene unos 22, 23 años, y de pronto nada más escucha, empieza a llamarle a su esposo: fulanito, fulanito, y no lo encuentra en ningún lado. De pronto va al baño y la máquina de afeitar de él pero estaba solamente encendida ahí en el lavamanos, la máquina sola, y así como que se queda ahí como, ¿qué pasó? Y toda la película se trata de que esta muchacha se quedó en el rapto y luego después todas las cosas que se encadenan durante esos 7 años. Entonces, eh, era una película de terror cristiana que me espantaba muchísimo como niño. Pero fíjate que había una verdad ahí. Muchachos, la verdad es mucho más fuerte que lo que puede describirnos una película, que lo que nos puede mostrar un video. Les voy a contar esta historia. Aquí dice que el Señor Jesús dijo: había 10 muchachas, 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran tontas. Ahora, las vírgenes estas, muchachos, eran las compañeras de la novia. ¿Ok? Entonces lo que hacían, por ejemplo, en una boda judía, era que el novio venía para primero cerrar el trato, por así decirlo, decirle a la muchacha: me quiero casar contigo. Se tomaban una copa de vino y luego después el muchacho no se la llevaba inmediatamente, sino que se iba a su casa y preparaba el aposento nupcial, el aposento donde iba a estar, donde se iba a casar con esta muchacha. A veces pasaban días, podía pasar una semana o lo que fuera, y este muchacho se ponía a arreglar el lugar donde se iba a casar con esta muchacha, cuando de pronto ya el papá del novio venía con él y le decía: oye, ¿sabes qué? Ya está listo este lugar, ahora sí ve por tu novia. Entonces venía este novio, la novia tenía que estar lista porque no sabía cuándo iba a venir este novio por ella. Entonces estas vírgenes que estaban aquí son las compañeras, son las amigas más íntimas, más cercanas de esta novia. Entonces dice aquí que había 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que no se prepararon, 5 que sí se prepararon. Las que sí se prepararon, dice que tenían aceite extra.
Muchas veces el aceite en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento significa la unción del Espíritu Santo. Es una referencia a la comunión que tenemos con Dios, muchachos. Significa estar velando, significa no estar dormidos, significa tener una relación, una comunión con el Señor. Entonces dice que de pronto se quedaron dormidas las 10 muchachas, pero de pronto se empiezan a escuchar voces: ¡Hey, el novio ya viene, el novio ya viene! En ese momento se despiertan todas las que tenían aceite extra. Dice que pudieron permanecer ahí. Las otras 5 tuvieron que ir a comprar más aceite para poner en sus lámparas porque sus lámparas estaban apagando. Para cuando las que no se habían preparado, las que no estaban preparadas, regresan, resulta que el novio, la novia, las 5 vírgenes que se habían preparado entraron en la casa y se cerró la puerta. Ya nadie más podía entrar. ¿Okay? Entonces, dice que en verso 11 dice que vinieron esas 5, las que no se prepararon, y le decían: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Esta es la frase, muchachos. ¿Quién es la gente que se va a perder de este rapto? La gente a quien Dios no las conoce. Que a lo mejor era gente que iba a la iglesia, a lo mejor era gente religiosa, a lo mejor era gente, pero en realidad no conocían a Dios y no dejaron que Dios los conociera, no abrían su corazón, eran gente que endurecieron su corazón. Y dice verso 13: velad pues, está despierto, está pilas, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muchachos, en los evangelios dice que va a haber 2 acostados en la cama, dice: uno será tomado y el otro se quedará. Estarán 2 en el campo, uno será tomado, el otro se quedará. Y dice que, o sea, unos están en la cama y los otros están en el campo. ¿Por qué? Porque este mundo es grande y en un lado está el sol y en el otro lado está de noche. Sí, en un hemisferio es de día y del otro lado del mundo es de noche. Entonces, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos la temporada y sabemos que estamos en los últimos tiempos. No durmamos como aquellas mujeres vírgenes que no fueron conocidas por el Señor. Seamos de aquella gente que lo ama, que es apasionada, seamos gente que no nada más somos de palabras, sino que somos de corazón. Y te digo, si tú amas al Señor, si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si tú lo amas a Él, si tú lo honras a Él con tus dádivas, si tú lo sigues a Él, si tú actúas de la mejor manera que tú puedes, si tú pasas tiempo en la palabra, si tú tratas de vivir la vida cristiana genuinamente, no perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero que en realidad tu deseo es agradarlo a Él, déjame decirte que estarás bien y estarás listo para encontrarte con aquel día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este escape que has provisto para nosotros. Gracias por el rapto de la iglesia. Gracias, Señor, que no hemos sido puestos para la ira. Gracias que tú nos libras de la ira venidera que estará viniendo, Señor, en unos años, en un tiempo más adelante. Señor, vemos las señales, vemos los tiempos, vemos las sazones y vemos que nos estamos acercando a esos días. Pero gracias, Señor, que nuestra esperanza está en ti, y gracias que tú eres quien nos librará de todas estas cosas y nos harás escapar. Esperamos tu venida, Señor Jesús, con ansias, y gracias, Señor, por un tiempo glorioso contigo, en el nombre de Jesús. Amén.